Profesor Ferreira, pero es delicado, muy delicado eso que dice usted acerca del cristianismo, cómo lo sustenta y por qué. Hombre, sencillo, no hay nada más sencillo ni hay nada oculto bajo el sol, dicen la misma Sagrada Escritura. Si nosotros analizamos que cuando nuestro Señor Jesucristo creo que pertenece a la era de Piscis, pero ya hace rato, hace unos años que pasó la era de Piscis, estamos en la era de Acuario, y el mar saca todo, el agua saca todo por fuera, todo lo derroe, todo lo destruye, y saca hasta los muertos del mar y del río, el agua, y estamos en Acuario. Por eso es que se están viendo muchos trapitos sucios, sacados de bando y bando de las cuestiones políticas, las cuestiones religiosas, y de las cuestiones que en el ayer debieron ser sepultadas. Hoy en día nada valen los caballeros llamados cruzados y templarios con armas defendiendo una fe o una doctrina. Nada valdría. Imagínese usted mandar 1 millón de cruzados a Venezuela, por ejemplo, donde tienen armas sofisticadas. ¿Qué valdrían las espaditas y los escudos y las cruces en los pechos? Nada. Entonces se sacan las religiones, se sacan los trapitos al aire. Y por eso es que estamos viendo que lo mismo en Estados Unidos de América, las instituciones, incluso policíacas y gobiernos, saben de religiosos que lavan dinero. Y en ese sentido lo decimos, no es un invento, ni es una calumnia, ni un chisme del profesor Ferreira, ni un odio a ninguno. Tengo grandes amigos, pastores, buenos pastores, amigos, sencillos, humildes, y ahí están, y llevan su palabra. Pero no me acontece ahora sino decirles que hay dos Pastranas. Uno que tiene que ver con unas cuestiones sociales y que lucha mucho por las cuestiones de paz que nunca se dieron. Y el otro que fue allá en los años 70, al 70 y pico, que tiene que ver con el afán de un desarrollo agrario en Colombia. Entonces se ve obligado a ir a esa China que dejó Mao para aprender de cuestiones agrarias. Y ese Pastrana dice las siguientes palabras: verdaderamente que China es un gran ejemplo de desarrollo. Ha sabido desprenderse de un ayer para abrazar un presente y en ella está el futuro. Y estamos hablando de un Pastrana que posiblemente sea el padre del que luego más tarde va a tener que ver con cuestiones sociales. Y nos atrevemos a decir que es él, porque es precisamente en la época de este Pastrana, para ahora hablarle de Mao, cuando se habla del reformismo. E incluso hay un reformismo en la misma OEA, Organización de Estados Americanos. Y esta administración de Misael Pastrana Borrero coincidió con una nueva etapa de reformas dentro de la Organización de Estados Americanos, OEA, y es un periodo de distinción entre los Estados Unidos y las dos potencias comunistas de la época, China y la Unión Soviética. También con la presidencia de Salvador Allende en Chile, el primer socialista elegido por sufragio en Latinoamérica. Al canciller Alfredo Vázquez Carrizosa le correspondió atender dos de los más importantes aspectos discutidos en la OEA, como fueron el pluralismo ideológico y el protocolo de reforma realizada al interior del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca llamado GARAS. En cuanto al pluralismo ideológico, el presidente de Chile, Salvador Allende, consideraba que el panamericanismo no era más que un instrumento utilizado por el gobierno estadounidense en beneficio propio y que por lo tanto era necesario introducir en la OEA una verdadera democracia que garantizase la presencia de todos los estados independientes de su gobierno. Bueno, analizando estos dos Pastranas, seguramente tiene que ser este, porque que se conoció como Misael Pastrana Borrero, quien gobernó entre los años 1970 y 1974, y había la necesidad de desarrollar la cuestión agraria en Colombia. Entonces China era el mejor ejemplo. Y es ese Pastrana el que nos dice en un momento esas palabras, y que también es un aspecto muy
de combinación entre lo tradicional y lo moderno, entre lo chino y lo occidental. Y él mismo es el que prácticamente nos dice que la revolución cultural de China sería un futuro grande para la China del futuro. Y él mira cómo también la cultura de Mao Zedong es grande. Mao Zedong es un hombre que admira y que fue estudiante de la normal de Changsha de 1913 a 1968 y admira las grandes obras como fueron las grandes obras de héroes del mundo, donde habían biografía de Catalina, Pedro el Grande, Napoleón, Rousseau, Washington y Lincoln, también norteamericano, y su amigo Emil Shaw. Afirma que cuando terminó de leerlos exclamó: estos son los hombres que necesita el mundo, hombres como estos es lo que necesita China. Y entonces él, por eso es que él lucha, y más tarde en 1918 Mao conoce en la casa de su maestro Yang Qing a una muchacha llamada Qiu, de la que se enamora perfectamente. Le asesinaron los nacionalistas a su hermano, quedó solo, muere su madre, muere su padre, y él se instruye y logra ser el Mao que logra la revolución cultural de China y da las bases y los fundamentos de la nueva China, que no, por eso dije, no puede haber China sin Mao. Por eso es que este hombre llamado Mao Zedong, que nace el 26 de diciembre de 1893 en Shoushan, en una aldea del distrito Shan, en la provincia de Yunnan. Su padre se convirtió en un hombre que prestaba plata y se convirtió en un pequeño hombre de tierra, quien le producía 84 toneladas de arroz al año, y esto le trajo un pequeño dinero que luego prestaba y logró tener una posición, pero con el joven Mao chocaba en sus caracteres, porque él quería que Mao fuera su contabilista y Mao tenía otro pensamiento, era un gran escritor y un gran poeta. Mao nos deja la siguiente poesía cuando por primera vez se monta en un avión y dice: bajo el aire todas las criaturas luchan por la libertad. Evoco la casona solitaria y pregunto por la inmensa tierra madre. Quien dispone y dirige tan grandes altibajos, antaño estuve aquí con 100 amigos míos. En nuestra actividad y en nuestra activa juventud fuimos estudiantes a la manera sencilla de los escolares. Acabábamos su miedo y sus prejuicios y los acusábamos, miedos y prejuicios, y hablábamos de estos ríos y tierras y escribíamos palabras vibrantes, considerando a los poderosos como polvo. ¿Recuerdas cómo en medio del río golpeábamos el agua y las olas se lanzaron entre las veloces naves? En 1928, después de haber dirigido sus tropas para establecer la primera base revolucionaria en Chang'an, Mao escribió: desde la cumbre divisamos numerosas banderas al pie de la montaña. Oímos el son de las carretas y el redoblar de los tambores. El enemigo nos encierra con 1000 aros de hierro, nosotros firmes, inmovibles como la misma roca, y aunque fortificado de antemano con murallas de piedra. Entonces digo estos 3 versos de más de 500, 600 que tiene en su libro, hasta que llega a nuestras manos lo que se conocen como las obras completas de Mao Zedong. ¿Y qué es este hombre? Cuyo nombre, cuando vemos, aquí le di acerca del poeta, pero cuando vemos al hombre Mao Zedong, tenemos que verlo no con entusiasmo, ni admiración, ni emoción y sentimiento, sino con lo que presenta la realidad histórica, en el momento en que hay que luchar, en el momento en que hay que cambiar, en el momento en que hay que acabar con estructuras que atrasan el desarrollo de un pueblo. Y debido a eso, Mao es admirado por este patrón, a quien vaya a
aprender de la cuestión agraria del campesinado chino. Y es Pastrana quien dice esta palabra: la revolución es el pasado, pero también es el futuro de China. Y así que Mao Zedong, cuya madre se llamaba Wen Chi-mei y era muy dulce y religiosa, tenía sus 3 hermanos y un amigo que confundían como un hermano de él, porque también se llamaba Shen Min, pero el Shen Min era con G, terminaba en I, y el otro terminaba en N, y lo confundían como hermano de él. Sin embargo, era un gran amigo de la familia y cuyo nombre podría traducirse, el de Mao, como cabello que humedece al oriente. Tuvo una infancia normal de niño, campesino de niño pobre, severo, madre tierna y hermanos afectuosos que compartían gran parte de su vida. Y él vio cómo poco a poco fueron eliminando a su familia el nacionalismo del Kuomintang y solamente quedó él. Su parte donde él viene y nace una población que significa hombres de carácter fuertes y valientes. Y se dice que los hombres nacidos allá donde nació Mao son hombres que guerrean hasta lo último. En Hunan. Y esta tierra es comedora de pimentón rojo, que les produce un fuerte, como su palabra donde nace June, un fuerte carácter y una firmeza para la guerra y el combate. Y él se refirió muchas veces al hábito de comer picante. Mao quiso establecer una teoría referente a la relación que existe entre el pimentón y la revolución. Por eso desde su infancia hasta su muerte, mientras la salud lo permitió, Mao fue un infatigable lector de libros y periódicos en los años de su formación y admiró a muchos hombres de Estados Unidos como a Lincoln, a Washington, pero prefería más a Napoleón Bonaparte que a Robespierre, a pesar de que Robespierre, quien fue que hizo la guillotina para mocharle la cabeza en la revolución burguesa de Francia, que sirvió de marco y sirvió de ejemplarizante hasta llegar a los reyes a que le mocharan la cabeza con la guillotina, era Robespierre revolucionario, pero Mao nunca lo admiró, admiraba más a Napoleón, que también fue admirado por Simón Bolívar, pero aquel era un conquistador y Simón Bolívar era un libertador, y Mao también fue un libertador de la China y luchó internamente contra estos partidos. Por lo tanto, aquí en Colombia nos venimos a Misael Pastrana Borrero para distinguirlo del hijo que tuvo un gobierno de social y buscar una paz que nunca pudo lograr, y que eran ambos conservadores. Por lo tanto, podemos decir que hasta así se presenta. Oiga, profesor, qué hermoso, usted nos hace pensar, profesor. Y no sabíamos eso de que la era de Piscis y la era de Acuario, por eso es que se están viendo muchos trapitos afuera de todo lo que está saliendo, porque el agua no permite, el mar ni el río, y saca hasta los ahogados y los muertos y la basura. Y eso hizo China en el pasado con Mao. Había que sepultar el pasado y enrumbarse con la revolución hacia el futuro. Por lo tanto, podemos irnos a un pasado y poder ver que el arte va compaginado, y la escritura y la literatura y la arquitectura, con esta cuestión, para poder entender que existe un pintor llamado Leonardo da Vinci, que en pleno Renacimiento italiano crea un retrato que no era más que la esposa de un hombre llamado Zanobi Giocondo, y que Leonardo la pinta y pone en el fondo unas composiciones de naturaleza, riachuelos en blanco y negro, y con un especial color oscuro que se unió a cualidades excepcionales, como fueron una extraña y misteriosa risa en esta mujer. Y le dio fama a Leonardo. Se encuentra su original conservado en el Louvre de París,
Y de ahí es que muchas perspectivas y muchos edificios de la época del Renacimiento tienen columnas que jugaron papel importante en los teatros, en las cuestiones teatrales y composiciones de muchos hombres como Pablo Cagliari, llamado el Baronese. Y a esta serie corresponde también Jesús entre los doctores del Museo del Prado. Ahí vemos cómo nace una capilla llamada Sistina y cómo se logra hacer la famosa piedad de Miguel Ángel, una piedad donde el Señor desagüe y esquelético reposa en las piernas de su Madre María. Lo muestra la escultura. Y esto es para entender que en la época del Papa Julio II, que llama a los más grandes arquitectos para que construya la iglesia de San Pedro, y entre ellos acude un hombre llamado Bramante, que acababa de realizar el templo circular de San Pietro in Montoria, costeado por los reyes católicos, y proyectó un original templo en el que la cúpula central era el núcleo de la construcción. Por lo tanto, el avance del renacer artístico y científico, tanto en las letras como en las cuestiones arquitectónicas, coincidió con la pérdida de la hegemonía que hasta ahora tenía Florencia, que era la capital artística de Italia. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, y así los Estados Unidos están conscientes de la lavandería que se esconde detrás del famoso cristianismo. Nos vemos.